Si quieres aprender de finanzas y buscas quien te oriente de una manera más simple, te cuento que has llegado al podcast indicado. Te habla Julio Cañas y esto es Finanzas Orgánicas, un espacio con recomendaciones y reflexiones para procurar tu bienestar financiero, donde también exploraremos tendencias para impulsar tu crecimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo está la vaina? Pues te doy la bienvenida a este nuevo episodio donde vamos a hablar de un tema súper interesantísimo, porque particularmente es algo que me acaba de pasar por tercera vez en mi vida, y es que el universo me bendijo con la dicha de ser padre nuevamente. Y por supuesto esto tiene unas implicaciones financieras. Así que el día de hoy quiero que tú y yo conversemos un poco sobre cómo preparar las finanzas para la llegada de un bebé. Debo confesarte algo, cuando fui padre por primera vez, a la fecha de grabación de este episodio, fue hace 14 años, cuando digo mi primer hijo, yo no estaba listo del todo, no me dio chance de prepararme como me hubiese gustado y como te voy a recomendar hoy que te prepares. Cuando nació mi segundo hijo, Daniel, unos años después, pues estaba quizás un poco más preparado, pero particularmente ahorita que llega mi hija a mi vida, pues me agarra en una posición financiera un poco más robusta, pero no solamente eso, me agarra con ideas mucho más maduradas, me agarra siendo ahora Julio Finance, antes no era Julio Finance, y ahorita tengo las ideas un poco más aterrizadas. Entonces mi intención en los próximos minutos es quizás, como siempre, Virgo ascendente Virgo, dándote un paso a paso de las cosas que creo que tienes que tomar en cuenta al momento de prepararte para la llegada de ese bebé y ese nuevo ser a tu vida que de nuevo viene de alguna manera a tener un peso importante en tu finanza. Y es un peso tan importante que fíjate qué interesante. Como dicen en el sur, hay una estadística huela pelucas, ¿ok? Acá en los Estados Unidos, que tú sabes que toda vaina es una estadística, y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos siempre saca un reporte que se llama The Cost of Raising a Child, el costo de criar a un niño. Y se estima a la fecha de este episodio que llevar un niño del nacimiento a los 18 años te puede estar costando aproximadamente en promedio unos $284,000. Así como lo escuchaste, $284,000 es el costo promedio de llevar a un niño de los 0 a los 18 años. Ahora, esto no es un intento de persuadirte que no tengas niños, sino que es una señal de que tiene que haber una clara planificación financiera, por supuesto. Estas estadísticas son menos dolorosas y menos, asustan menos probablemente en Latinoamérica, quizás en Europa y Asia las cifras sean radicalmente distintas. Pero bueno, yo que estoy en los Estados Unidos, naturalmente me rijo por este tipo de cifras e informaciones. Ahora, vamos a dividir esta conversación quizás en preparativos en distintas etapas. Está lo que debes hacer o pienso que debes hacer antes del parto, probablemente durante el proceso de parto y las cosas que tienes que hacer durante el posparto para que puedas entonces poner en orden todas las piezas y puedas llevar esta fiesta y esta bendición de ser padre o de ser madre en paz con tus finanzas y siempre operes de la paz y la tranquilidad. Entonces, vamos al grano. ¿Qué cosas considero yo más bien, que tienes que hacer antes del parto, ¿no? Por supuesto, si lo que estás es planificando o ya te enteraste que vas a tener la dicha de tener un bebé en casa, lo primerito que tenemos que estar revisando es el seguro de salud para poder entender cuáles son las coberturas y cuáles son los beneficios. Quiero recordarte que cuando tú tienes un seguro de salud, eh, al menos acá en Latinoamérica y en los Estados Unidos, tienes un concepto que se llama el deducible. En Europa puede que funcione distinto, pero este deducible es el monto que te corresponde a ti, que es tu responsabilidad pagar cada vez que tienes un reclamo o vas a hacer uso del seguro para un evento mayor, como en este caso es el parto, y que es un seguro que es un monto que resetea todos los años ese deducible. El deducible pueden ser $1,000, $2,000, $3,000, pero tienes que revisar las condiciones para entender, porque cuando el seguro te vaya a cubrir el parto, el deducible lo vas a tener que seguramente poner tú. Y eso entonces implica una erogación, implica una salida de dinero que tienes que tener planificado. Y es por eso que, entre otras cosas, tienes que tener mucha intencionalidad al momento de seleccionar el obstetra y el hospital donde estimas que va a ser el parto. Aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, el sistema funciona de una manera donde hay médicos y donde hay hospitales que están dentro de la red de tu seguro
o que están fuera de la red de tu seguro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en mi caso en particular, mi esposa se ve con el doctor José Bendayán acá en Miami y lamentablemente el doctor José Bendayán no está dentro de la red de nuestro seguro porque, bueno, hizo unos cambios y por cosas administrativas no estaba dentro de la red de nuestro seguro. Ahora, yo personalmente tengo la dicha de poder darme la oportunidad de cubrir ese pago y entonces los honorarios, por ejemplo, de este doctor para todo el tema del parto me tocó pagarlo a mí. En este caso me dieron inclusive hasta un descuento porque, bueno, mi segundo hijo, Daniel, lo tuvimos con el doctor y en aquel momento sí formaba parte de la red de mi seguro en la clínica o hospital Mount Sinai aquí en Miami. Pero bueno, lamentablemente ahorita para Sofía no formaba parte de la red. Pero bueno, digamos, el doctor que ya conoce a mi esposa, no fue bien con Daniel, queríamos que recibiera a Sofía y bueno, en mi caso tuve que hacer ese pago por mi cuenta, no del hospital, pero sí de los honorarios del doctor para todo el chequeo durante el proceso de parto. Entonces, bueno, en mi caso en particular, para que vean, inclusive el doctor, que es súper considerado y una bella persona, el equipo administrativo inclusive nos dieron un descuento por ser ya, por volumen, ¿no? Por ser el segundo hijo o en este caso hija que traíamos con él. Pero bueno, era una cosa que tuve que planificar. En mi caso, para ser totalmente transparente, me tocó pagar algo así como $4,000 por los honorarios del doctor y por la revisión y el chequeo, el monitoreo de mi esposa a lo largo del proceso de parto. No te quiero hablar de estadísticas específicas de costo de un parto. O sea, me atrevo a decirte que puede ser cualquier cosa entre $8,000 y $18,000 en los Estados Unidos, pero es que eso va a depender mucho del estado, del doctor, del programa, del seguro, no seguro. La invitación aquí es a que averigües cuánto carrizo te va a costar esto, ¿ok? Y qué tienes que pagar para poder entender qué te cubre el seguro y qué no te cubre el seguro y tú tomar tus decisiones estratégicas. Ahora, es importante también para evitar sorpresas desagradables, que verifiques que todo lo relativo al parto lo cubre o no lo cubre el seguro, para evitar sorpresas financieras en el posparto. ¿Cómo es eso, Julio? Ven que te explico. A veces pasa que cuando tú vas a un hospital o vas a una clínica, probablemente la compañía, esto suena extraño, pero aquí la verdad es que yo todavía no termino de entender este peo, pero el anestesiólogo, quien te va a poner probablemente a la mujer la epidural, ¿ok? Probablemente opere con una compañía privada que está adscrita al hospital. Entonces tú dices, ¿cómo es este peo? Bueno, entonces resulta que esa compañía privada, que es la que se encarga de la anestesiología, de alguna manera está adscrita al hospital, pero no es el hospital. Entonces quien pasa en la factura o el bill es esa compañía distinta al hospital. Entonces he visto casos en clientes donde a pesar de que, bueno, no, pero es que mi seguro lo cubría todo en el hospital y de repente le llega una factura por $6,000 por la epidural y por todo el proceso de anestesia, y tú dices, ¿qué vaina es esta? Pero no, resulta que no, que era una compañía aparte dentro del hospital. Entonces, quiero que tengas una conversación con tu doctor y quiero que tengas una conversación detallada con el hospital o con la clínica para ver qué carajo es lo que cubre, qué es lo que no cubre, para que no te estés pasando por, de nuevo, sorpresas amargas en el posparto de facturas que no te esperabas, ¿de acuerdo? De la misma manera, y esto para que sepas me pasó a mí, el doctor, el pediatra, el neonatólogo que revisó a Sofía cuando nació, yo no entiendo esta vaina, me atendió en el hospital, pero no era parte del hospital. Yo sé, es un cogeculo mental toda esta historia. Pero entonces resulta que entonces me llega una factura por $250 del neonatólogo, ¿ok? El pediatra especialista, que revisa a mi hija que no era parte del hospital. Entonces, como no era parte del hospital, me tocó pagar $250. Entonces, bueno, chévere, lo pagué. Pero fíjate que hasta esa tontería a mí incluso se me escapó. O sea, yo pensé que el neonatólogo era parte del hospital y bueno, iba todo entre los honores del hospital. Entonces, aquí la verdad es que en los Estados Unidos lamento decir que la salud es súper complicada, pero el mensaje y la anécdota y la moraleja más bien de todo esto es revisa, pregunta el detalle. Mira, ajá, el neonatólogo y el pediatra me lo va a cubrir el seguro, esto forma parte del hospital, cómo es el tema de la anestesia, esto es una compañía aparte, cómo funciona esto. Espero que no sea así de enredado si me escuchas en Europa, en Asia o en Latinoamérica, pero bueno, al menos aquí en los Estados Unidos tiene que estar muy pilas, ¿no? Entonces, bueno, entendamos cuál es el costo real y qué me cubre y qué no me cubre un seguro
al momento del parto. Esto hay que entenderlo previamente, preferiblemente muchos meses antes del día del parto, para poder entonces preparar las finanzas y ver qué te va a tocar pagar y qué no. Ahora, esto es el macroevento, el magno evento del parto per se. Ahora toca empezar, como un paso 2 antes del parto, es planificar las compras y preparar un presupuesto de cara a la llegada de este nuevo bebé, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, a ver si adivinas. Adivina qué herramienta utilicé para hacer la lista de compras. Piénsalo. 3, 2, 1. Bingo. Si me conoces, de bolas que dijiste, este carajo armó una lista en Excel. Y efectivamente armé una lista en Excel. Pero fíjate qué interesante que hay una aplicación, es una página web y también una aplicación de celular que a la fecha de este episodio está vigente y se llama Babylist. Puedes ir a babylist.com. Y entonces básicamente Babylist eh, ya son expertos y especialistas en la parte de crear lista de compras para bebés y ellos te dan algunas recomendaciones y tú puedes buscar ítems que quisieras comprar y él te toma los precios de distintas tiendas. Te toma precios de Walmart, precios de una tienda que se llama Bye Bye Baby, precios de Amazon, precios de Target. Y entonces tú armas tu lista y esta lista tiene un doble uso. Primero, un control y un inventario de compras para ti. Y segundo, que también sirve de esta lista de regalos para los baby showers. Y tú puedes compartir entonces el link con personas para que te regalen. Ya vamos a hablar de eso. Al final del día yo armé una lista doble porque, bueno, no puedo dejar de utilizar mi Excel. Y entonces tenía mi lista en Babylist y por supuesto la pasé a Excel, donde así como lo hablamos en el episodio de la mudanza, yo tenía mi link al artículo donde estaba más barato, el precio y tenía una sumatoria total. Para echarte el chisme completo, la lista de mis compras de bebé, incluida cuna, gavetero y toda vaina, ascendía como a $1,900, $2,000, para que te hagas una idea. Ahora, Julio, ¿qué compraste? ¿Qué vainas compraste? Bueno, no me da tiempo de echarte el detalle exacto de cada ítem, pero sí te puedo decir que podríamos agrupar las compras en 5 grandes categorías. 5 grandes categorías. La primera categoría, y ahorita te voy a hablar un poquito cada una de ellas. La primera categoría, cosas que la mami necesita ponerse, ¿ok? La segunda categoría, donde vas a poner al bebé, donde lo vas a sentar, donde lo vas a acostar, ¿sabes? La tercera, donde vas a poner las cosas del bebé. La cuarta, cosas que va a usar el bebé. Y la quinta categoría, cosas que facilitan la experiencia. Entonces hay 5 categorías de cosas que uno compra al momento de un parto, cosas que la mami se necesita poner, dónde vas a poner al bebé, dónde vas a poner las cosas del bebé, las cosas que va a usar el bebé y las cosas que facilitan la experiencia de tener un bebé en casa. Vamos a darle doble clic a cada una de estas muy brevemente para no extenderme. Cosas que la mami necesita ponerse. La primera categoría, bueno, coño, obvio, a ver, tiene que ser ropa adecuada para el embarazo, que si los leggings o los jeans, esos que tienen no sé explicarlo, mi esposa es la que se sabe más estos términos, que tienen como una cinta elástica y que no te aprieta la barriguita, que si ropa especial, camisas, evidentemente muy al pesar de para las mujeres, pues entonces hay un cambio de talla, naturalmente se agrandan los senos, hay que comprar sostenes especiales, hay que comprar blusas especiales, etcétera, etcétera. Eventualmente, inclusive en el caso de mi esposa, no necesariamente ponerse, pero tuve que comprar una almohada especial toda loca que tenía una forma de L para ella poder dormir y entonces, coño, apoyar la panza de medio lado. Entonces, cosas que naturalmente hagan en la vestimenta y en el dormir de la PAMI que le faciliten la experiencia son cosas que tienes que entonces eventualmente considerar dentro del presupuesto de compra. Eso en la primera categoría. Vamos con la segunda categoría, que son dónde vas a poner al bebé per se. Y aquí me refiero a la cuna, me refiero a un corral, me refiero a Moisés, me refiero a eventualmente a sillas, sillas para que aprenda a sentarse, sillas más adelante para que coma, las cositas estas mecedoras que venden, que hay cualquier cantidad de categoría, una que tú la puedes mecer simplemente con la mano, hay otras que las venden eléctricas que se mueven y tienen un motorcito, entonces mecen al bebé de un lado a otro, por supuesto la silla para el carro, por supuesto también tienes que tomar en cuenta aquí el coche, entonces hay distintos tipos de coche, que es el que viene en forma de silla, el que viene con canopy, el que tienes que comprar 2 en 1, el adaptador entonces de la silla del carro que tiene que encajar en el coche, que haga juego, etcétera, etcétera. ¿Dónde va a estar el bebé? Tienes que entonces decir exactamente qué es lo que vas a ir comprando y por supuesto entonces
meterlo en este presupuesto. Ahora, la tercera categoría es dónde vas a poner las cosas del bebé. ¿Cómo es eso, Julio? Bueno, la ropa, ¿dónde la vas a meter? Entonces, probablemente vas a tener un cambiador, probablemente vas a tener un gavetero, probablemente vas a tener una repisita, vas a tener, yo compré inclusive en Ikea como que una cosa que en verdad como que era para la cocina, pero es donde pongo todos los pañales ordenaditos, con las cremitas, tú sabes, corta uñas, ropita, baberos, cosas. Entonces tiene unas rueditas y yo lo puedo robar por toda la casa si es necesario. Eso es mobiliario más que todo, ¿no? Yo creo que mobiliario y piezas donde naturalmente te van a apoyar para poner esas cosas. Por supuesto, la papelera especial, esto, anótalo, por favor, te lo pido, por favor, cómpralo. Es la papelera especial de pañales. Bueno, hay nada más apestoso que un cúmulo de pañales en basura regular. Entonces te venden una papelera, así, como dicen en dominicano, un zafacón, un pote de basura, que básicamente viene con una cosita antiolores y de paso viene con unas bolsas especiales y tiene un mecanismo que cuando lo cierras él se va enrollando, entonces te va aislando los olores del pañal. Esa vaina tienes que tenerla porque si no se te va a poner apestoso el cuarto de la bebé o el cuarto tuyo si al inicio el bebé va a estar allí. Pero bueno, esto es importante y es la tercera categoría donde vas a poner las cosas del bebé. Ahora, la cuarta categoría son las cosas que va a usar el bebé, que si la ropa, los pañales, baberos, accesorios, chupones, teteros, ¿ok? Todas estas cosas tienes que listarlas. Ahorita vamos a hablar un poquito al respecto de las consideraciones, pero tienes que hacer una lista de las posibilidades y yo creo que en esta lista de Excel o en este baby list mete todo lo que tú creas necesario y después vamos a hablar de cómo depurar esta lista, ¿no? Pero entonces, de nuevo, todo lo que el bebé va a utilizar, tienes que también itemizarlo y ponerlo allí. Y la quinta y última categoría son las cosas que facilitan la experiencia, ¿ok? Cosas que facilitan la experiencia de tener un bebé en casa. Por ejemplo, tienes que tener un esterilizador para los teteros. Esto forma parte de lo que yo llamo los gadgets de bebé o las cositas, artículos electrónicos y tecnológicos. Evidentemente, el esterilizador es uno. Tú verás si te quieres poner fancy y de repente comprar o no una cosita que calienta los wipes con los que les limpias el culito. Ya es cuestión de gusto, pero existen todas esas cosas. Por supuesto, existen las cámaras para tu monitorear al bebé. Inclusive, yo creo que una de las compras un poquito más caras o onerosas que yo hice, pero que para nada me arrepiento y me parece buenísimo, nosotros compramos como una suerte de monitorcito, que es una media especial que uno le pone al bebé en el piecito y que le mide los niveles de oxígeno y las palpitaciones o el ritmo cardíaco. Esto porque, bueno, naturalmente, gracias al avance de la tecnología, existen este tipo de monitores que se sincronizan con una aplicación del celular y particularmente de noche se prende una alarma y empieza a pitar la base de la mediecita junto con el celular si hay algún problema respiratorio del niño, si hay algún problema cardíaco y carísima la vaina, fueron como $300, pero aún así a nosotros nos da paz mental. Entonces, bueno, también uno tiene que ver hasta dónde uno puede invertir en estos gadgets o no. Y evidentemente, si es algo que te da paz mental, probablemente yo creo que no escatimemos, no es momento de ponernos pichirres o excesivamente vigilantes para los que somos vigilantes, cuando hay cosas que lo que apuntan es simplemente a darte paz mental en todo este proceso. Y particularmente si eres padre primerizo, no tiende a ser más nervioso. Francamente, perdón, en mi tercera experiencia, junto con mi esposa, de alguna manera nosotros ya estamos como que curados y uno no es que es más descuidado, pero estás como más relajado porque ya sabes cómo se bate el chocolate. Pero cuando eres padre primerizo estás cagado por todo, entonces naturalmente este tipo de gadgets que te faciliten la experiencia te pueden ayudar. Entonces, bueno, recuérdalo, son 5 categorías, las cosas que la mami tiene que ponerse, dónde vas a poner al bebé, dónde vas a poner las cosas del bebé, las cosas que va a usar el bebé y las cosas que facilitan la experiencia. Ahora, una vez que tienes esta lista armada en Baby List o probablemente en el Excel, yo lo que te recomiendo es que antes de que empieces a comprar, tengas de alguna manera alguna conversación con alguien que también haya tenido niños para que te hagas una idea, ¿no? Repito, los padres primerizos, uno tiende a comprar cualquier cantidad de huevonadas que al final no necesitas. Ciertamente la invitación es a ser esencialista, pero bueno, trata de validar ideas con parejas cercanas que ya hayan tenido un bebé y que te digan, no, esta vez no lo usé, esto no me funcionó,
O sea, trata de pedir un poquito de testimonios más allá de los que consigues en internet, de gente cercana, querida, que te diga si lo que tienes en mente comprar de verdad es algo que vas a utilizar o no vas a utilizar. Por supuesto, si tienes bebés cercanos en la familia y te puedes permitir heredar alguno de los artículos que ese otro bebé ya no está utilizando, pues te vas a ahorrar un dineral. En mi caso, tengo unas bebés, unas nenas cercanas de unos amigos y hay algunas cositas que hemos heredado y la verdad es que yo feliz porque no solamente en ropa, sino también en este tipo de sillitas y cosas de esas, que de alguna manera te empiezas a ahorrar y la vaina suma, ¿no? Cuando te pones a ver, de repente todas esas cosas pueden sumar unos cuantos cientos de dólares que lo puedes utilizar para otra vaina. Pero bueno, es importante ver si tienes bebés alrededor. Y por supuesto, dos recomendaciones puntuales acá con respecto a las compras es, lo primero, trata de comprar, a ver, tienes 9 meses, ¿no? Me imagino que alguna oferta puntual te caerá, qué sé yo, Labor Day, Memorial Day, de repente se te atraviesa Thanksgiving, Black Friday, Cyber Monday, de ofertas de enero, o sea, alguna oferta durante el año se te va a atravesar durante el proceso de parto donde vas a tratar de hacer las compras, entonces probablemente allí para tratar de ahorrar algo con los descuentos de estas temporadas. Y por último y no menos importante, bueno, está el tema de también esperar si es que vas a hacer un baby shower. En mi caso, para que sepas, no lo hice con ninguno de mis hijos por razones que no vienen al caso. Pero bueno, si vas a tener un baby shower, entonces también espérate un poquito a que ocurra el baby shower para ver qué carajo te regalan. Y entonces, bueno, simplemente las cosas residuales que no te regalaron son las que tú vas a comprar y de esa manera ahorras, ¿no? Entonces aquí la invitación es a ser bien ordenados, bien prolijos con la lista de compras y tratar de optimizar la manera en la que voy a obtener yo todos estos artículos, bien sea porque son herencia de algún bebé cercano, de algún amigo, algún familiar, bien sea porque voy a aprovechar entonces las temporadas de ofertas, o bien sea porque voy a esperar al baby shower a ver qué me regalan y de alguna manera entonces me ahorro un dinero. Entonces fíjate que este es el segundo consejo que tiene que ver con la planificación de las compras y preparación del presupuesto. Ahora, un tercer consejo preparto es estimar el impacto en tu presupuesto corriente, en el día a día, el uso del dinero, como le decimos en Fintelos o en nuestro programa Despierta tu Finanzas, es básicamente entender, bueno, ok, una vez que el bebé esté aquí, ¿qué implicaciones tiene esto en mis finanzas? Y aquí es donde viene lo que nosotros llamamos en el programa Despierta tus Finanzas el análisis proactivo. Es decir, no esperes a que llegue el momento para ver cómo es la guarandinga y a ver cuánto es que entonces va, cuánto te cuesta la cosa. No, no. Un análisis proactivo implica una proyección del flujo de caja y preguntarle a tus amigos que están teniendo bebés, ¿ok? Averiguar cuál es el costo de las nuevas rutinas y las nuevas cosas que van a ocurrir ahora que el bebé esté en casa. Entonces, por supuesto, si no has tenido niños, nuevamente la invitación es a que hablen con alguien que ya los haya tenido para que te hagas la idea de cuánto cuesta las cosas del día a día de un bebé. Y por supuesto, otra cosa que tienes que entender para que sepas, porque me pasó a mí, es que tienes que determinar si este crecimiento de la familia implica cambios importantes en tu estilo de vida, como por ejemplo casa o carro. De alguna manera, por ejemplo, yo vivía en Brickell y aunque tenía 2 niños, estaba en un apartamento relativamente cómodo, con la oficina cerca, un solo carro. Mis 2 hijos iban al mismo colegio, a mí me iba bien con ese estilo de vida. Pero ahora que llega Sophie y particularmente Diego, que pasa a high school, ya va para un colegio distinto al que iba antes y Daniel sigue en el colegio donde regularmente va. Entonces, fíjate que ya mismo horario, van para colegios distintos. Ahora sí, por primera vez en tantos años me toca dividir con mi esposa para yo poder llevar a un niño y ella que lleve al otro. Y de alguna manera de paso, los cuatro, más Sophie, la bebé, más Luna, ya no cabíamos en el carro que yo tenía, por más que era como decimos, una camioneta, una SUV relativamente cómodo, se nos quedó chiquito. Entonces, esto implicó dos cosas. Esto implicó que yo tenía que planificar mi mudanza, ¿ok? Y te lo conté ya en otro episodio. Y de paso implicó que tengo que sacar, o tuve que sacar un segundo carro porque por supuesto, como ya me mudé para otra zona, entonces tengo que desplazarme para hacer la diligencia, uno para llevar a un niño al colegio y el otro al otro. Entonces, hay unos cambios que hay que prever. Entonces, bueno, mira, esto implica cambios en el nivel de renta, esto implica cambios en el rubro de vehículo, tengo que hacer un lijo, comprar un carro nuevo, eso quiere decir otro tanque de gasolina que hay que llenar al año, eso quiere decir otro seguro de carro que hay que pagar al mes. Concha, le tienes que prever estas vainas con tiempo y hacer los cálculos para entonces tú empezar a hacer los ajustes, a ver cómo haces para producir más o cómo haces una redistribución o inclusive
como enseñamos en el programa Despierta tus finanzas, una optimización psicológica de tu presupuesto, que tienes que buscar hacer algunos ajustes. Y no todo tiene que ser sacrificio, simplemente buscar maneras más inteligentes de hacer lo que ya estás haciendo, ¿ok? Entonces, dicho eso, coño, siéntate a pensar en pareja qué es lo que va a pasar. Y esto implica entonces que una vez que entiendes esos macrogastos, vivienda, carro, qué va a pasar, pues entonces evalúa el detalle de los gastos corrientes de tener un bebé, como por ejemplo comida, como por ejemplo pañales, ¿ok? Digamos, es lo que consume un bebé más al inicio. Haz una planificación exactamente de cuál es el estilo de vida que le quieres dar a tu bebé. ¿Cómo es eso, Julio? Te explico. En mi casa, a mí me da risa porque mis niños le dicen a mi mamá, a mi mamá, escucha, a mi esposa, le dice, bueno, es casi mi mamá, ella dice que quería 3 carajitos al mismo tiempo, incluyéndome a mí, y ahora, bueno, 4 con Sophie. Pero bueno, dicho eso y esa pausa reflexiva, mi esposa, mis niños le dicen The Organic Lady. De hecho, originalmente el podcast se llama Finanzas Orgánicas porque inspiraba a mi esposa, ¿no? Aunque pronto va, ya sabes, como te lo anuncié por ahí, va a cambiar de nombre. Pero lo cierto es que mi esposa, que estudió artes culinarias, es chef, ella cuida mucho el tema de la alimentación. ¿Por qué te estoy contando esta vaina? Porque mi esposa le presta mucha atención a los componentes químicos y a los ingredientes de todos los alimentos que consumimos en casa. Dicho esto, te estoy contando esta anécdota. Mi esposa decidió que ella quería darle una fórmula especial a la niña, evidentemente le está dando pecho, pero al momento de darle fórmula, ella le quería dar una fórmula especial a la niña que tuviera menos componentes químicos dañinos, que lamentablemente muchas de las fórmulas en los Estados Unidos los tienen. Entonces ella dio con una marca que por cierto se llama HIP, la recomiendo, HIPP, HIP, y es una fórmula europea que tiene distintas vertientes. Tiene una vertiente inglesa y otra vertiente alemana y otra vertiente holandesa. El punto es que es europea y entonces un poquito más sana, más orgánica, ingredientes naturales, cosas que probablemente ya te puede explicar mejor que yo. Pero te estoy echando todo este cuento para decirte que la bendita fórmula, coño, es más costosa. La latica son $46, ¿no? Y si la compro ¿cómo se llama? En grupos de 4 latas, de repente me ahorro $1 o $2 por lata. Cuando una fórmula normal, cuando digo normal, quiero decir a las que se consiguen regularmente aquí en los supermercados en los Estados Unidos, probablemente te cuestan la mitad o menos. Pero bueno, gracias a Dios me puedo permitir esto, puedo tratar de darle a mi hija esta fórmula que son un poco más sanas y menos, no sé si la palabra correcta es menos procesada, con menos vainas raras según la investigación de mi esposa. Entonces, coño, estamos hablando de que, ya sabes, ya te cuesta más del doble la fórmula que nosotros le queremos dar. Y con respecto a los pañales también, o sea, hay quienes usan pañales, cualquiera, marca tapa amarilla, como decimos en criollo en mi país, pero de repente, por ejemplo, con mi segundo chamo, nosotros empezamos a utilizar en aquel entonces una marca que, por cierto, le pertenece a una actriz que se llama Jessica Alba, que se llama The Honest Company. Y The Honest Company vendía unos pañales, vamos a llamarlos así, pañales orgánicos, que en aquel momento nos funcionaban. Ahorita no estamos usando eso porque creo que cambiaron la fórmula y no están reteniendo mucho pipí. Y bueno, se desborde y vaina, pero bueno, ese cuento te lo he hecho después con un whisky. Pero lo cierto es que fíjate que tienes que planificar exactamente qué pañal, fíjate, cuño, qué complejo, ¿no? Qué tipo de pañal y qué tipo de fórmula vas a utilizar y averigua el costo de una vez. Y bueno, ay, más o menos cuánto dura esto. Bueno, depende, o sea, depende la velocidad a la que tu hijo y tu bebé procese la comida, cuántos pañales vas a usar, más o menos puedes sacar un promedio. Y dependiendo de qué tanta lactancia natural le puedas dar al bebé, puede que entonces utilices menos fórmula, pero hay mamás que lamentablemente no pueden dar lactancia porque no les sale, no les da. Desde ya se los digo, no se frustren si eso pasa, y tienen que desde el día 1 dar fórmula. Entonces probablemente una lata de 800 gramos te dure 3, 4 semanas, a medida que te vas acercando a las 3, 4 onzas que estás dando por tetero. Entonces, ahí es donde empieza el jueguito. Esta vaina hay que presupuestarla, porque no es que, como dicen por aquí, pericash, es importante. Ahora, otro rubro interesante del tema del presupuesto es que recuerda también que te va a venir un incremento en el costo mensual del seguro médico, particularmente aquí en los Estados Unidos. Ya vamos a hablar un poquito de eso, pero básicamente cuando añades un nuevo miembro familiar, eso implica un costo. Entonces la invitación es a que previo al parto hables con tu corredor de seguro de confianza y le digas, mira, cuando yo agregué al bebé, cuéntame, probablemente
es estándar que te diga, no, mira, tranquila, cuando nazca el bebé, los primeros 30 días va a estar cubierto, pero es a partir del segundo mes, donde entonces vas a tener un costo. Bueno, dime de una vez cuánto me va a quedar el seguro una vez que yo agregue a mi bebé, ¿no? Y por supuesto tienes que prever también las visitas médicas, evidentemente, evaluar el hecho de que el pediatra esté dentro de la red, ¿ok? Y si decides que no esté dentro de la red, a caramba, entonces vas a tener que pagar tú las citas médicas. Entonces, bueno, ¿cuánto te cuesta esa vaina? Ok, entonces, ¿cada cuánto voy a ir al médico? ¿Cómo lo voy a pagar? O si está dentro de la red, ¿cuál es tu corresponsabilidad de pagar? Lo que llaman un copayment. Ah, bueno, mira, no, mi copayment es de $5, $25, $45. Averigua el detalle para que entiendas cuál va a ser el impacto en el día a día de esos nuevos usos del dinero que vas a estar teniendo desde el punto de vista médico, desde el punto de vista del seguro. Y hay otro ítem que no se me puede escapar con respecto al estimar el impacto en tu presupuesto corriente al llegar tu bebé. Y es que a veces, particularmente quienes somos inmigrantes, siempre tenemos la costumbre de tener algún familiar, probablemente la mamá o de alguno de los dos, que se viene, o las dos mamás, a veces pasa, que tú quieres que vengan y si tienen la posibilidad de que vengan a ayudarte y acompañarte los primeros meses. Pero ya va, esa vaina tiene un costo. Depende de la situación familiar. Bueno, y si tu mamá o tu papá son independientes y bueno, tienen recursos, capaz ellos mismos se pagan su vaina. Pero hay casos en el que no, hay casos en el que es uno el que tiene que costear, por ejemplo, el pasaje del padre y la madre que viene a acompañar. Y por supuesto, una vez que están en casa, es una boquita más. Entonces eso implica más luz, eso implica un mercado que tienes que entonces hacer un poquito más grande cada vez que vas al súper. Presupuesta esa vaina. O sea, tú tienes que entender el detalle del impacto que está teniendo eso. O de repente puede que tú decidas tener algún personal doméstico, puede que tengas probablemente alguien que te ayude a limpiar, pero decides desde el día cero tener una enfermera en casa o tener de repente una niñera al cabo de unos meses. Eso tiene un costo, carajo. Entonces, sé proactivo y vamos entonces a proyectar cómo eso va a impactar mi presupuesto. Y evidentemente, por último y no menos importante, al momento de estimar el impacto en tu presupuesto corriente, todos estos ajustes al alza del uso del dinero, de las erogaciones que tú tienes que estar haciendo mes a mes para cubrir todos estos costes, pues de alguna forma te invitan a que ajustes tu colchón de tranquilidad, mal llamado fondo de emergencia por allí. Recuerda que en Fintech Hub lo llamamos colchón de tranquilidad. Esas reservas técnicas que tú tienes ahí de dinero, tienes que ajustarlas porque, naturalmente, si antes tú tenías 3 o 6 meses del uso del dinero corriente ahorrado en una cuenta, por supuesto, con la llegada del bebé tienes que hacer un ajustito a esa cifra al alza y por supuesto entonces tienes que mandar más platita para el colchón de tranquilidad. Y hablando de colchón de tranquilidad, trabajo y ajustes, hay algo que también se va a alterar y es el flow de tu trabajo, ¿ok? Particularmente si los dos trabajan, hay que entender entonces cómo es el tema de los permisos por posparto si eres empleado, naturalmente cómo funciona, a partir de qué fecha lo vas a hacer, qué implicaciones puede tener esto en tu ingreso. Esto en el caso de que seas empleado y en el caso de que seas emprendedor como yo, ok, o emprendedora, naturalmente tienes que hacer una coordinación con tu equipo al momento de tener negocio propio. Por ejemplo, yo en mi caso, gracias a Dios, cuando mi socio Adam, él tuvo a su bebé, pues entonces yo lo pude cubrir en varias cosas, al menos por 45 días, 60 días, los primeros mes y medio, 2 meses, para que él se acoplara a su nueva dinámica y yo lo cubría junto con el equipo. Y después cuando me tocó a mí, bueno, se voltearon los papeles. Cuando nació mi hija, Adam entonces se encargó de cubrirme en muchas de mis responsabilidades, atención a clientes, para yo poder dedicarme de lleno a la familia y estar pendiente y presente, ¿ok? En todo este proceso. Pero eso requiere una planificación y de alguna manera tienes que ver si esto tiene alguna incidencia o si tiene algún impacto en tus ingresos o no. Depende de lo que te dediques. Por ejemplo, más que todo las mujeres, si tú eres odontóloga, ¿ok? Y te pagan es por tus citas, o eres médico, o eres psicóloga, terapeuta, o sea, si tu ingreso depende de tu tiempo ejecutando tu oficio o labor profesional, naturalmente estar en casa hace que no estés trabajando, naturalmente eso hace que no tengas ingresos. ¿Me explico? Porque tú de alguna manera estás vendiendo una alícuota de tu tiempo para prestar tu servicio en particular. Que por cierto, párame bola, estás viendo, ¿no?
que si tu actividad principal y tu ingreso depende de tu tiempo y tienes que dedicarte al embarazo y parar tu actividad comercial o tu actividad profesional, fíjate que caen tus ingresos y te fregaste. Estás viendo la importancia de diversificar los ingresos. Estás viendo la importancia eventualmente de monetizar lo que sabes y crear una segunda línea de ingreso con otra cosa que no sea linealmente dependiente de tu tiempo. ¿Me vas entendiendo? Ahorita el ejemplo está bonito porque estamos hablando de parto, pero ¿qué pasa si es una enfermedad? Dios te cuide. Entonces, coño, párame bola con eso. Es importante la diversificación de los ingresos para este tipo de momentos, porque tú puedes estar tranquilo, como lo estuve yo, dedicado a mi bebé y a mi familia, pero la cajita estaba sonando igual, los cursos se estaban vendiendo, las asesorías se estaban vendiendo, los programas estaban corriendo. ¿Ves? Entonces, es importante que trabajes en esto con tiempo también. Si no lo has hecho hasta ahora, probablemente no es algo que vayas a resolver en 3 meses, pero cónchale, la planificación a futuro y la planificación estratégica para momentos como estos es importante. Entonces, bueno, todo esto lo que hemos hablado tiene que ver con la planificación preparto. Fíjate que hemos hablado de revisar el seguro de salud y entender las coberturas, planificar las compras y preparar un presupuesto, estimar el impacto en tu presupuesto corriente y planificar tu flow de trabajo y el impacto financiero que puede tener esto. Todo esto es preparto. Ya lo que viene es en bajadita y cortito, ¿no? Durante el periodo del parto per se, cuando se acerca la fecha, estás en la semana, Dios mediante, después de la 37 ya se considera término y puedes en cualquier momento nacer el bebé. Entonces empieza a hacer la planificación de cómo va a ser la dinámica en el hogar, ¿no? Durante el periodo del parto y particularmente ya cuando llegues a la clínica. Bueno, tienes que presupuestar qué vas a hacer, cómo vas a estar pendiente, estás cocinando, vas a comer en la calle, vas a comprar comida prehecha. Fíjate que aquí hay un tema, bueno, si tienes ayuda y viene de repente alguno de los padres y los ayuda a cocinar, tienes que entender cómo va a ser esa dinámica porque puede haber una alteración puntual y un pico en el uso del dinero por alterar patrones de comida. Bueno, no, ¿sabes qué? No quiero preocuparme ahorita por comer, vamos a pedir pizza todos los días. Exagerando al estilo Julio, ¿no? Pero es importante que lo contemples en el presupuesto. Otra cosa que no es financiera, pero que tiene unas implicaciones y nexos con las finanzas más adelante, es que mientras estés en la clínica, encárgate también de coordinar, y esto probablemente le toca a papá, ¿ok? Que es el que tiene la más cabeza para hacer estas cosas, asegurarte de la coordinación de todo lo que es el papeleo de nacimiento, particularmente aquí en los Estados Unidos, todo lo que es el acta de nacimiento que te dan en la clínica, el cómo vas a coordinar tener per se la partida de nacimiento y la coordinación aquí en los Estados Unidos a que te llegue la tarjeta de seguro social. Esto es importante porque son documentos que vas a utilizar luego en el proceso ya posparto, ¿no? Entonces, pendiente con estos detalles de cómo durante el proceso de parto se te pueden alterar un poquito el presupuesto y coordinar todos los documentos de rigor luego del nacimiento del bebé para que puedas hacer lo que te voy a contar a continuación ya después del parto, ¿no? Porque después del parto, lo primero que debes hacer es volver a contactar a tu corredor de seguros, particularmente quien te ayuda con tu seguro de salud, para agregar a tu bebé a dicho seguro tan pronto tengas aquí en los Estados Unidos el Social Security Number. Las compañías de seguro le prestan poca atención a la partida de nacimiento o el birth certificate per se, sino que una vez que te llega la tarjetita de seguro social aquí en los Estados Unidos, entonces tú puedes, y si vives en los Estados Unidos naturalmente, hay quien migra y viene a tener el bebé y se va para su país de origen, pero si vives en los Estados Unidos, tan pronto te llegue a casa la tarjeta de Social Security Number, habla con tu corredor para agregar entonces formalmente al bebé a la póliza, ¿no? Y ya desde que estás en la clínica y particularmente de cara y con visión al proceso postparto, tú tienes que coordinar un pediatra, preferiblemente que forme parte de la red de seguro, a menos que tengas una muy marcada y acentuada preferencia por un doctor en particular y tengas la disposición y capacidad financiera para poder entonces pagar esas consultas de tal médico que no te las va a cubrir el seguro. Pero es importante que planifiques esto en particular. Y luego de esto, ya como padres, lo que viene es hacer ciertos ajustes a tu estructura financiera que son de rigor y estoy casi seguro que a la mayoría se le olvida o no lo ha tomado en cuenta. ¿Ok? Y es parte de las conversaciones incómodas que me toca a mí tener con mis alumnos y con mis clientes, pero que forma parte de la planificación correcta de tus finanzas. Y es que si tienes un seguro de vida, debes actualizar en tu acceso en línea, donde tú ves la plataforma y ves todo tu seguro de vida, o llamar a tu corredor que te vendió la póliza
para actualizar la lista de beneficiarios. Ahora que tú tienes un bebé, recordemos que un beneficiario es la persona que recibe, Dios te cuide, el dinero en caso de que tú fallezcas, si eres tú la persona que está asegurada a nivel de esto. Entonces el beneficio de la póliza de vida le queda, valga la redundancia, a tus beneficiarios. Y tus beneficiarios pueden ser tu pareja, tu beneficiario puede ser tus hijos. Entonces, naturalmente, me imagino que quieres incorporar a tu nuevo bebé como uno de los beneficiarios y es importante que actualices estos temas con el seguro de vida. Y por último y no menos importante, también si no lo tienes, tienes que hacerlo y si lo tienes, tienes que actualizarlo. Debes actualizar tu testamento o lo que llaman el will, ¿ok? Probablemente voy a hablar muy en breve, 15, 20 minutos en otro episodio al respecto, pero tienes que tener un testamento que no es más que un documento que dicta cuáles son los pasos y las cosas, tu voluntad que debe ejecutarse al momento de tu fallecimiento. Soy que suena pavoso, terrible hablar de este tipo de cosas, pero no tienes idea de la cantidad de problemas y complicaciones que yo he vivido y visto en clientes que nunca tenían un testamento y después esto se vuelve un zaperoco al momento del fallecimiento porque no hay claridad ni siquiera en, bueno, cuáles son los actos de sepelio que la persona quería o cuál era la distribución de activos que él quería dejar o cómo quería que funcionaran las cosas en su ausencia. Todo hay que dejarlo por escrito para no dejarle un dolor de cabeza a nuestra pareja en caso de nuestra partida prematura, mucho menos a nuestra descendencia. Entonces, inclusive desde el más allá, tenemos que operar con orden y dejar las cosas bien organizaditas, cuadraditas, para nosotros no convertirnos desde el más allá en un dolor de cabeza en los primeros días, suficiente con el dolor de no contar con nuestra presencia para nuestros familiares como para que le dejemos un peo encima legal. Entonces es importante que tomes en cuenta esto. Así que bueno, han sido unos 40 minutos interesantes, algo extensos, pero bueno, quería compartirte un poco mi visión de cómo poner orden en la PEA e inclusive cómo maricondear este proceso de la llegada de un bebé a tus finanzas. Y espero que esta guía de alguna manera te sea útil, espero que esta guía de alguna manera te sea provechosa, cualquier cosa, bueno, si te fue útil y estás en este proceso, te pido por favor lo compartas en tus redes, simplemente una historia compartiendo esto, pues seguramente otras personas que están en este proceso de esperar a un bebé les puede ser bastante útil y al menos les da como un paso a paso en estructura mental de cuáles son los temas que tienen que estar pendientes y cosas que deberían estar considerando. Así que bueno, por ahora no me resta más que darte las gracias y como siempre, si esto, bueno, de alguna manera te dio valor y utilizas dispositivos Apple como iPhone o iPad, me es muy útil que me dejes un rating y un comentario de forma tal que esto impulse el alcance y el posicionamiento del podcast en esta plataforma para que pueda llegar cada día a más personas y yo poder seguir, así como lo he hecho contigo, pues seguir educando e impulsando el crecimiento con inteligencia financiera. Así que bueno, por ahora te dejo para que sigas tu día, te deseo un próspero y productivo día y será hasta un próximo episodio donde seguiremos hablando de finanzas personales, también de finanzas de negocio, como siempre, al natural. Feliz y productivo día.